24 de enero de 1989, en la penitenciaría de Bradford, estado de Florida, era ejecutado en la silla eléctrica el asesino serial Ted Bundy. Nació el 24 de noviembre de 1946 con el nombre de Theodore Robert Cowell Bundy. Tuvo una infancia plagada de ausencias. Su padre lo abandonó y su madre lo dejó al cuidado de sus abuelos, que no estaban muy interesados en su crianza. Fue un estudiante destacado que luego de obtener la licenciatura en psicología, tuvo una crisis de vocación. Sin problemas, también obtuvo el título de abogado. Se involucró en causas comunitarias. Fue condecorado por la policía por salvar a un niño de morir ahogado y ejerció su profesión para el Partido Republicano. Pero a fines de 1973 todo cambió. Pese a no tener problemas económicos, se involucró en hurtos a comercios y domicilios. Pero en enero de 1974 sobrepasó los límites. Entró en el cuarto de la universitaria Johnny Lenz, la violó con una pata de la cama y la golpeó con una barra de hierro. La chica no murió, pero quedó con daño cerebral severo e irreversible. Un mes después comete su primer asesinato. Otra estudiante a la que secuestró, violó y torturó. A partir de allí se convierte en el asesino en serie más brutal de la historia de los Estados Unidos. En total se le probaron 36 asesinatos, aunque se está seguro que fueron más. Bundy se benefició de la falta de preparación de las fuerzas policiales para investigar asesinatos en serie. Se creían hechos aislados. Esto les hizo perder oportunidades de atraparlo y por consiguiente más oportunidades de seguir asesinando. Otro factor para retrasar su identificación y detención era que Bundy hacía desaparecer los cuerpos de manera muy efectiva, por lo que muchos no pasaban de investigación por averiguación de paradero. Un par de secuestros fallidos posibilitaron una primera descripción a la policía, que finalmente lo detuvo en agosto de 1975. Un año después era enjuiciado, pero como aún no se le había relacionado con ningún homicidio, solo fue condenado a 15 años de prisión por secuestro e intento de violación. Estando en prisión se lo relaciona con 2 de sus primeros crímenes y se programa un nuevo juicio, pero Bundy se fuga y comienza nuevamente a secuestrar, violar y a asesinar. Hasta febrero de 1978, Bundy había violado y asesinado a 35 estudiantes universitarias. Pero su último crimen fue una niña de solo 12 años, que murió mientras era abusada. Finalmente fue detenido y juzgado por 2 crímenes en la fraternidad Chi Omega de Miami. Bundy ejerció su propia defensa, pero no pudo evitar ser encontrado culpable y condenado a muerte. Mientras esperaba la ejecución, lo relacionan con el crimen de la menor de edad y se realizó un nuevo juicio que le imposibilitó reclamar clemencia. Bundy, además de un sádico asesino, era metódico y calculador. Sabía encontrar las grietas en el sistema legal. Empezó a fingir que recordaba los lugares donde había enterrado a sus víctimas. Conforme aparecían los cuerpos, la ejecución se retrasaba a la espera de nuevos datos. Los familiares estaban en una encrucijada. Querían la muerte del asesino de sus hijas, pero eso impediría el hallazgo de sus cuerpos. Luego de 3 años de dilaciones, el Estado ordenó cumplir la sentencia el 24 de enero de 1989. Los problemas psicológicos de Theodore Robert Cowell Bundy nacen ya en su infancia, donde tuvo que aceptar que su madre era su hermana mayor a la luz de la sociedad, porque ésta le había tenido demasiado joven y sin casarse, y el abuelo de Bundy nunca quiso que se supiera la verdad. Se crió en casa de su abuelo, un hombre violento que le pegaba a su mujer, un hecho que le marcó su infancia.
dando pie a una adolescencia con trastornos como la cleptomanía, el voyerismo, fantasías sexuales y tendencias homicidas. En su madurez, Ted Bundy se convirtió en un psicópata sexual y sádico, adicto al crimen, unos rasgos psicológicos que marcaron bien su personalidad. Era un hombre brutal, pervertido. En la primavera de 1967 entabló una relación amorosa con Stephanie Brooke, una joven hermosa, inteligente, sofisticada y de buena familia. Pero en 1969, año en que Stephanie se graduó en psicología, la muchacha decidió terminar su relación con Bundy, pues había notado la extraña personalidad del joven. A causa de la ruptura, Bundy abandonó sus estudios en psicología. Con el tiempo se inscribió en la Universidad de Washington, esta vez en la carrera de Derecho. En esa época inició un nuevo romance con Meg Anders, que duraría varios años. Meg desconocía la pasada relación de Bundy con Stephanie. Bundy siempre le pedía que, mientras hacían el amor, se quedara completamente quieta, fingiendo estar muerta. Solo así podía alcanzar el orgasmo. Años después, Meg Anders narraría sus años al lado de Bundy en un libro publicado bajo el seudónimo de Elizabeth Kendall. Bundy mató por primera vez la noche del 31 de enero de 1974 a Linda Ann Healy, estudiante de psicología. Luego de 6 semanas siguió con otros asesinatos perfeccionando sus métodos. Su penúltimo ataque fue devastador. Durante las primeras horas del 15 de enero de 1978, vestido con ropa oscura y armado con una cachiporra, aprovechó una cerradura defectuosa en la puerta del Colegio Mayor Femenino Chi Omega. Forzó la puerta, entró en él y fue de habitación en habitación, atacando sin hacer ruido a las jóvenes dormidas. Su víctima número 18 fue Lisa Levy. Le aplastó el cráneo con la porra, arrancó con los dientes uno de sus pezones, le dio un profundo mordisco en las nalgas antes de violarla y la sodomizó con un bote de aerosol, que dejó luego insertado en su vagina. Cruzó luego el vestíbulo y entró en otra habitación, donde se dedicó a destruir los cráneos de los estudiantes que dormían. Golpeó con tal fuerza a sus víctimas con la porra que salpicó y manchó de sangre todo el dormitorio. Las gotas esparcidas incluso llegaron al techo. No consiguió matar a las 2 mujeres de esta habitación, pero en otra le rompió la mandíbula, el brazo derecho y un dedo a Karen Chandler, y le fracturó el cráneo, la órbita del ojo derecho y la nariz, infligiéndole además profundos cortes en la cara. Luego se volvió hacia la compañera de habitación, Kathy Kleiner, que seguía durmiendo, y le golpeó en la mandíbula con tal fuerza que varios de sus dientes se encontraron después entre las sábanas manchados de sangre. Pasó a otra habitación, golpeó y estranguló a Margaret Bowman. Esta fue su víctima mortal número 19. Con las fuerzas asombrosamente enteras, detuvo la carnicería. Mientras volvía a la seguridad de su habitación, Bundy hizo una parada frente al apartamento de Cheryl Thomas, estudiante de danza de 21 años de edad que estaba dormida en su cama. Consiguió entrar, le destrozó la mandíbula de varios porrazos, dejó la media que usaba para cubrirse y una gran mancha de semen en la cama ensangrentada y escapó a toda prisa. Cheryl Thomas no murió. Ted Bundy tenía una fijación especial por asesinar a mujeres jóvenes de pelo oscuro y largo, pues le recordaban a su exnovia, la cual lo había rechazado unos años atrás. Pero las jóvenes víctimas vendrían a representar del mismo modo a su madre, por haberlo abandonado de pequeño. El asesino confesaría personalmente a los psiquiatras: "Toda la rabia que he estado desahogando con las mujeres que maté estaba dirigida contra mi madre". Era un sociópata encantador, seducía a sus víctimas para luego asesinarlas. Son estos elementos comunes que permitieron trazar el perfil criminal de Ted Bundy. Los expedientes de aquellos casos evidenciaban escabrosas violaciones, descuartizamientos y prácticas necrofílicas.
A veces me siento como un vampiro. Quiero dominar la vida y la muerte. Yo soy el desgraciado con más sangre fría que jamás hayan conocido. Todos nos volvemos un poco locos a veces, manifestó Ted Bundy. En diciembre de 1987, Bundy fue examinado durante 7 horas por Dorothy Lewis, profesora de la New York University Medical Center. Lewis lo diagnosticó como maníaco depresivo, cuyos delitos ocurrían normalmente durante los episodios depresivos. Se cree que la permanente insistencia de Bundy de que la pornografía fue un factor contribuyente en sus crímenes fue otro intento de manipulación, una vana esperanza de impedir su ejecución, diciéndole a Dorothy lo que quería oír. Bundy manifestó: "He conocido a personas que irradian vulnerabilidad. Sus expresiones faciales dicen, tengo miedo de ti. Esas personas invitan al abuso, esperando ser lastimadas. Sutilmente, ¿lo fomentan?". Las múltiples pruebas psiquiátricas realizadas evaluarían una personalidad propia de un esquizofrénico. Cambios de humor muy repentinos, impulsivos, sin emociones, afán de protagonismo, ataques de histeria, doble personalidad, inestabilidad emocional, rechazo a la sociedad, ansiedad, depresión, complejo de inferioridad, inmadurez, mentiras que terminan por creer él mismo, obsesivo egocéntrico, falsa realidad adaptada por él mismo, manía persecutoria. Ted Bundy es considerado uno de los criminales más sádicos de todos los tiempos por realizar actos de homicidios en contra de la población femenina. El final de Ted Bundy llegó el 24 de enero de 1989. Fue ejecutado en la silla eléctrica tras haber sido culpado por haber asesinado a 14 jóvenes. Considerado el peor criminal sexual en la historia contemporánea en Estados Unidos. Cuando le sacaron de su celda, habló por última vez con su madre y rechazó su última comida. Fue llevado a la silla eléctrica y fue declarado muerto por el personal de la prisión a las 07:16 hora local. Afuera de la cárcel, numerosas personas esperaban la noticia y cuando el vocero de la institución declaró la muerte de Bundy, se escucharon los aplausos. Fueron lanzados también fuegos artificiales. Mucha gente quemó muñecos con la efigie de Bundy. El ambiente era de algarabía y gozo. Un rato después, una carroza funeraria salió camino al crematorio. Al pasar, la multitud nuevamente aplaudió. Pero lo más sorprendente fue ver a muchas mujeres llorando y protestando por la ejecución del multihomicida. Esas mismas jovencitas con cabello largo, lacio y negro, que le enviaban cartas ardientes y le declaraban su amor. Todas ellas se ofrecían para lavarle la ropa y convertirse en su amante. Los analistas estiman que el número de sus víctimas podría rondar las 100 mujeres, muy lejos de los números oficiales de alrededor de 36. No llegaron a encontrarse nunca los cuerpos de varias de ellas. Ese secreto se lo llevó a la tumba Theodore Robert Cowell Bundy.